Nos alegra muchísimo que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenido a Dios está aquí. No importa si es la primera vez conectado o si ya formas parte de nuestra familia. Sabemos que Dios tiene algo especial para tu vida el día de hoy. Y quiero invitarte a que te prepares. Prepara tu mente, tu corazón y algunos apuntes. Porque donde estés, Dios está aquí. Buenos días. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios provee poquito, mucho, todo. El mensaje de hoy está basado en Primera de Reyes 19, y como quizás el siguiente culto lo voy a recortar un poco, a ustedes quizás les toque un poquito de más. Amén. Primera de Reyes 19 se trata de la vida de Elías. La vida de Elías empieza desde Primera de Reyes 17, después termina en los primeros capítulos de Segunda de Reyes, donde Elías se va al cielo sin haber muerto. Se va directo a la presencia de Dios. Y cuando vemos en la Biblia, vemos la historia de profetas, de héroes, de gente que Dios usa poderosamente, como el profeta Elías, que es uno de los principales profetas, o quizás para muchos, incluso judíos, es el profeta Elías. Una persona que Dios usó muy, muy fuerte. Y también vemos en la Biblia que muchos de los héroes, así como Dios los usa fuerte, caen, dudan, se equivocan de la manera quizás proporcionalmente grande a como Dios los usó. Huyen, se ponen tristes, pecan, y por un lado evidentemente podemos aprender de sus errores, pero por otro lado también podemos entender y simpatizar con ellos y saber de que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios fiel, es un Dios paciente, es un Dios poderoso, pero también es un Dios tierno y misericordioso. Y en la vida de Elías, aunque obviamente no vamos a ver toda la vida de Elías, hubo un momento, y la NBI lo rescata, no lo había leído en esa versión, dice, en Primera de Reyes 19 dice que Elías se asustó y huyó. Y en el siguiente versículo dice que Elías le dijo a Dios: estoy harto, quítame la vida. O sea, ya no quería vivir. Elías dice: quítame la vida. Y no sé si Dios tratando, no sé, de ser humorístico, pues dijo: si quieres que te quite la vida, sabes que no te lo voy a quitar, y no te lo voy a quitar nunca. Y podemos ver la vida de Elías. A lo mejor nosotros no estemos en esa situación tan fuerte. Quizás nos hayamos sentido débiles, cansados, asustados, sin tener visión, agotados, ansiosos, estresados, tristes o deprimidos. Pero probablemente muy pocos
hayamos externado a Dios una oración tan sincera, decirle: Dios, estoy harto. No solamente estoy harto, ya no puedo más, mis fuerzas se han agotado. Dios, quítame la vida. Y quizás no te estés sintiendo tú así en ese momento, pero si hay alguien cercano a ti, seguramente, que está pasando por momentos así, lo más probable es que haya gente que se sienta así y no sepa ni siquiera cómo externarlo, porque quizás por fuera pareciera que todo está feliz, y si tú ves sus redes sociales, pues se la pasa a todo dar. Pero cuando vemos la vida de Elías, podemos aprender y decir, podemos ver que Dios usó a Elías de maneras muy, muy poderosas, y Elías también se sintió triste, se sintió solo, se sintió completamente nublado de su visión. Tan fuerte que dijo: ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo más. Literal, quítame la vida, porque estoy agotado. Y Dios te está diciendo a ti, a mí y a cada uno de nosotros: no te la voy a quitar, porque te la voy a dar y en abundancia. Elías, la historia de Elías empieza en Primera de Reyes 17. Y los que lo voy a contar, yo sé que pareciera historia, pero son datos, son información, cosas que se relatan en la Biblia para que podamos entender mejor la historia del profeta Elías. Empieza en Primera de Reyes 17, durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, y dice que fueron de los peores reyes que existieron. Fue durante alrededor de 900 años antes de Cristo. Fueron tan malos porque ellos decidieron seguir a otros dioses y adorar a otros dioses, y no solo eso, sino tratar de institucionalizar al dios Baal y a otros dioses por encima de Jehová, y castigaban a la gente que no lo hacía. Después de eso llega Elías y le dice a Acab: va a dejar de llover en la tierra hasta que yo diga. Después de eso Dios le dice a Elías: ¿sabes qué? Huye, porque te quieren matar, necesito que te vayas a un arroyo, porque ahí vas a ser alimentado por unos cuervos y vas a beber agua del arroyo. Posteriormente, como no había llovido, se acabó el agua del arroyo. Elías tuvo que huir. Lo mandaron a Sarepta, y en ese camino, en un lugar peligroso, especialmente para él, Dios le dice que lo va a alimentar una viuda. O sea, de ser alimentados por cuervos, terminó siendo alimentados por una viuda, lo cual pasó de algo de no tener sentido a tener todavía menos, y Dios siguió y siguió proveyendo. Después de eso, Dios obró milagrosamente en la vida de Elías, de la viuda y de su hijo. Después se fue y confrontó a los profetas de Baal y otros más. En total eran más de 800, y lo retó a que el Dios verdadero iba a hacer caer fuego. Y después de estar todo el día, Elías oró a Dios e inmediatamente cayó fuego. Después llovió. Y son muchas cosas, son muchos simbolismos los que vemos en estas historias, son muchos milagros. Pero yo nada más quisiera que pudiéramos entender que justo antes de que Elías estaba cansado, él ya había experimentado fuertemente el poder de Dios. Él había visto milagros. No sé cuántos de ustedes hayan dicho: no va a llover, y deje de llover por 3 años. Yo una vez le hice caso a un meteorólogo y a mi carro le cayó granizo porque dijo que no iba a llover. Yo me confié y todavía tengo algunos recuerdos ahí del granizo. Pero no sé si me explico. Elías había obrado
poderosamente. Dios había mandado milagros al pueblo de Israel a través de Elías. Dios había provisto milagrosamente en la vida de Elías y de las personas cercanas que estaban con él. Pero hubo un momento, después de todo eso, donde podemos ver también en otros héroes de la Biblia, en David, después de haber hecho grandes hazañas, caer; en Pedro, después de ser una persona completamente valiente, caer, dudar y negar a Jesús. Y vemos en la vida de Elías a alguien que había estado en la cúspide más alta, quizás en cuanto a milagros en el Antiguo Testamento. Había sido usado poderosamente, pero en un momento algo pasó. Su visión se nubló completamente y dijo: Dios, ya no puedo. Y uno humanamente dice: pues Elías, ¿cómo no puedes? Si ya Dios ya te ha demostrado una y otra y otra y otra vez que Él es Dios, que está contigo, que Él es fiel, que Él provee poderosamente. Pero Elías dijo: ¿sabes qué, Dios? Estoy harto. Ya no puedo, y solamente no puedo, quiero que me quites la vida, porque ya no quiero vivir, estoy tan cansado, tengo tanto peso que yo no creo que mi vida siga valiendo para tu obra. Lo cual no fue cierto, porque Dios siguió usando a Elías poderosamente. Voy a leer en Primera de Reyes 19, desde el 1 hasta el 8, por si me quieren acompañar en la NTV. Elías huye a Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Jezabel es la esposa del rey. Dice: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Yo sé que quizás fueron varios versículos y ahorita lo vamos a ver, y hay muchas cosas que podemos decir de eso y hay muchos simbolismos, pero lo primero que pasó es que Elías llegó al desierto. Y yo sé que a veces suena muy obvio, pero el desierto muchas veces en la Biblia representa no solamente un lugar geográfico. El desierto representa un estado de ánimo, un estado espiritual, sentimientos en el corazón. El desierto representa una visión borrosa, cansancio, soledad. Y Elías siguió solo
todo el día hasta llegar al desierto. O sea, llegó solo, en su soledad, al lugar más solitario. Yo sé que a veces nos sentimos solos, a veces incluso nos sentimos solos estando rodeados de mucha gente. Y a veces esa soledad no se expresa. Pero Elías llegó solo al desierto. Y yo sé que es muy obvio, es muy repetitivo, pero no está solo. Porque hay veces que nos sentimos solos y creemos que estamos solos y nuestra visión se nubla y pensamos que no hay más. Pensamos que literal este es el final. Porque humanamente no podemos ver esperanza, humanamente no podemos ver bendición. Y es en esa situación donde Dios te va a enseñar más a depender de Él. En los problemas, en la escasez a veces, en la salud, pero también en la enfermedad. Dios está diciendo, yo sé que pareciera que Elías estaba solo, y no estaba solo, él estaba literalmente recibiendo las amenazas de personas poderosas que querían matarlo. Pero Elías se sintió triste, porque en su corazón, en vez de enfocarse en Jesús, se enfocó en todas las situaciones humanas, muy válidas, y se nubló. Después de eso dice que Elías abrió su boca y le dijo a Dios lo que sentía. Basta ya, Señor, quítame la vida. Incluso el autoestima de Elías en ese momento estaba tan fuera de realidad que pensó que Dios ya no lo iba a usar. Y sí, Elías se sentía triste porque lo querían matar, porque el pueblo de Dios no decidió arrepentirse, y por muchas otras cosas. Pero Elías, podemos aprender de Elías que fue directo con Dios y le dijo simplemente lo que sentía. Y a veces, después de estar tanto en la iglesia, creemos que para hablar con Dios necesitamos fórmulas, necesitamos versículos específicos de la Biblia, pero a veces Dios nada más está esperando que le digamos cómo nos sentimos realmente, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y Elías le dijo así de simple. Elías le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. El siguiente punto dice que Elías, el peso lo tumbó. Entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. Y yo sé que no es algo fuerte teológicamente, pero Elías estaba cansado física y espiritualmente. Y a veces lo que tenemos nosotros es cansancio físico. Quizás lo único que nos falta es dormir adecuadamente. Dormir y descansar, quizás físicamente, pero también espiritualmente, sabiendo que Dios tiene planes, propósitos y promesas para nosotros. Porque quizás cuando nos vamos a dormir, incluso nos dormimos y seguimos, se me fue la palabra, viendo el celular, ¿cómo se dice? Scrolleando. Era una prueba para ver quién lo hace en la noche. Pero a veces Dios está diciendo, quiero que descanses espiritualmente, sí, pero a veces es físico el cansancio. Elías estaba cargando con un peso fuerte, pero se acostó y durmió debajo del árbol, porque el peso era tan grande que no podía con él. Después de eso, dice que mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Un mandato de Dios fuerte, pero es un mandato con amor.
Es un mandato de decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y sé exactamente, sé muy bien lo que necesitas. Y yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Sé lo que necesitas. Porque cuando vemos a gente sufriendo, a veces nosotros pensamos, no, es que necesitas hacer esto, vamos a orar por ti, porque no estás leyendo la Biblia, acuérdate que esto, las promesas de Dios, ¿ya leíste la Biblia? No. En ese momento es lo más interesante, es que Dios, el ángel de Jehová, no le dijo nada específico, no lo regañó, no le dijo cómo puede ser Elías, no le dijo, ¿sabes qué? Ya oraste hoy, ya leíste tu Biblia, cuántos salmos estás recitando. No le dijo nada de eso, solamente le dijo, ¿sabes qué? Aquí está este pan, levántate y come. Qué sencillo. Y a veces es lo que necesitamos nosotros también, comer mejor. Quizás hace que no más, bueno, yo no necesito comer más, necesito comer mejor. De ustedes no desconozco, pero a veces sí hay gente que está pasando por una situación difícil. Nuestra mente va pensando inteligentemente que nosotros sabemos qué es lo que necesita, o quizás con un buen corazón, oye, es que voy a estar orando por ti, y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Lo más importante que necesitas es mi presencia. Y en ese momento Elías lo único que necesitaba era un pedazo de pan. No necesitaba regaños, no necesitaba sermones, no necesitaba una parábola para explicarle, no necesitaba visiones de cómo Dios lo iba a usar en el futuro. No necesitaba que todo se arreglara, lo único que necesitaba era un pedazo de pan y descansar. Y Dios le dijo, levántate, come. Y eso fue más que suficiente para Elías. Porque podemos estar seguros que Dios nos da a cada uno todo lo que necesitamos y en abundancia. Porque si sentimos que Dios no nos está dando algo en este momento, es muy probable que no lo necesitemos. Y estamos 100% seguros que lo más importante que necesitamos, que es a su Hijo Jesús, ya lo tenemos. Por eso podemos decir confiadamente que Dios va a suplir todas sus promesas en Cristo Jesús. Dios proveyó lo que necesitaba. Cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Dios no lo puso a trabajar inmediatamente, Dios no lo regañó por ser un flojo. Después de eso, comer y volvió a acostarse. Así que si ves a alguien pasando por necesidad, sí ora por él en privado, pero a veces necesita un panecito, quizás solamente sin gluten o no sé de los que... Pero Dios está al cuidado de nosotros, hermanos. Podemos decir que Dios provee. Y por último, Elías se levantó y siguió. Dice que comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Dios siguió usando a Elías. Después de eso sigue una de mis historias favoritas de la Biblia, en la segunda parte de Primera de Reyes 19, pero por temas deportivos no lo vamos a ver el día de hoy. Pero podemos leer muy sencillo en Primera de Reyes 19 que Dios nos está diciendo, Elías, Sergio, Ricardo, Abner, te amo. Sé lo que estás pasando. Sé que te sientes solo, quizás no. Quizás seguramente hay gente alrededor tuya que está pasando por situaciones complejas, difíciles.
y las promesas siguen siendo muy sencillas. Dios te ama, Dios tiene bendiciones para ti. El desierto no fue el destino final de Elías. El desierto es parte del camino que Dios tiene para nosotros. Porque si nos regresamos, la pregunta que sigue es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de Elías? ¿Cómo podemos responder? Y a veces lo único que necesitamos hacer es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Porque en Primera de Reyes 17, voy a leer nada más del 2 al 7. Dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Y esto último es muy interesante, es muy poderoso. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Dice: sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Quiere decir que la fuente de agua de Elías se secó. Y Elías aprendió a depender de Dios en ese momento. Porque lo que Elías tenían cuervos y tenía un arroyo. Y dejó de llover porque él mismo había profetizado que ya no iba a llover. Entonces quiere decir que el arroyo se secó y ya no tenía agua. Entonces lo que Elías, donde ponía su confianza, dejó de servir, para que podamos aprender a depender de Dios y a saber que Él provee de maneras asombrosas y darle la gloria a Él. Porque el arroyo quizás representa una relación importante, tu trabajo. Quizás si alguien te hablan de tu trabajo y te dicen: ¿sabes qué? Muchas gracias, Sergio, ya no te ocupamos. El arroyo se secó, pero eso no significa que Dios deje de ser fiel, significa que Dios quiere que te sigas moviendo a algo de más bendición. Porque si quizás estás en una relación y tu novio, tu novia te dice: ¿sabes qué? Hasta aquí. No, pues yo no, eso es de la... Así, perdón. Muchas gracias. Y se te nubla en ese momento. Se te nubla y sabes que ya no puede ser. Ese arroyo representa muchas cosas, porque cuando tú estás en ese momento y sabes que ya no quiero andar contigo, no significa que el mundo se acabó, significa que el arroyo sigue existiendo. Pasaron años para que volviera a llover, pero Elías pudo ver milagrosa y poderosamente la provisión de Dios. Y a veces nosotros solamente necesitamos recordar que el arroyo se secó. ¿Y qué pasó después? Dios sigue siendo fiel. Porque el arroyo se seca, pero eso no significa que el agua se acabe. Significa que vienen pruebas, significa que vienen circunstancias difíciles. Pero significa que Dios usa muchas situaciones para que aprendamos a depender de Él y sobre todo para que podamos decir: a Dios sea la gloria, porque para Él vivimos. Bueno, en que está en la guitarra voy a leer otro versículo y ya. Después de eso, Dios lo manda a Elías con una viuda. Quiere decir que no tiene sentido. O sea, ya Elías ya era alimentado por cuervos,
O sea, quiere decir que probablemente eran las obras, y después de eso lo manda a que lo alimente una viuda. Y quizás ahorita no tenga sentido, pero en ese momento menos, porque la viuda era de las personas más necesitadas, desfavorecidas, desprotegidas. Es como si tú le dijeras: ¿sabes qué, Dios? Me quedé sin trabajo. Así ve con el señor que está pidiendo hoy en el semáforo, porque él te va a proveer, y tú dices: no me estás entendiendo. Y Dios te está diciendo una y otra vez: mis planes son más grandes que los tuyos. Mis planes son para que aprendas a depender de mí y para que los demás puedan conocerme a través de tu vida, no para que vivas en la comodidad. Porque Elías tuvo que ir a Sarepta, en el desierto, más de 160 kilómetros, solo, con mucha gente que lo quería matar, al lugar donde había nacido la reina malvada que lo quería matar. La reina malvada se yo como de película de Disney, es que mis hijas ven mucho el Disney. Pero podemos ver que Elías le pide comida a una viuda, y la bendición que Dios le había dado a Elías se multiplicó con la viuda y con su hijo. En el versículo 10 dice: Elías le pidió a la viuda: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y después le dijo: también tráeme un bocado de pan. Ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después mi hijo y yo moriremos. Elías le dijo, y nos dice a todos nosotros, nos dice: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal y como Dios lo había prometido. Son historias donde podemos sacar muchas cosas. Pero Dios nos está diciendo: si el arroyo deja de existir, yo sigo siendo fiel. Si el camino es peligroso, yo sigo siendo fiel. Las maneras no las vas a poder entender, porque quizás yo voy a usar una viuda, y quizás si no estás pasando por escasez, Dios te quiera usar a ti para bendecir a demás personas. Pero lo que podemos aprender es que hubo un momento en que Elías se sintió solo, se sintió triste, se sintió sin ánimos y sin esperanzas. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? ¿Ya no quieres vivir? Pues no, ahora te vas a quedar aquí conmigo para siempre y nunca vas a morir. Y esa es la promesa que tiene para nosotros, que Dios nos ama y que lo que más necesitamos es a su Hijo Jesucristo. Por más repetitivo que se oiga, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Porque nuestro Dios cumple, nuestro Dios provee, nuestro Dios ama y nuestro Dios escucha cuando estamos tristes, cuando estamos desconsolados, cuando no tiene sentido. Dios sigue siendo fiel. Voy a hacer una oración, si gustan cerrar sus ojos para terminar. Dios, tú eres un Dios bueno, justo, fiel, tierno y compasivo con nosotros. Te adoramos y te damos las gracias por eso, Padre.
Si hay alguien en esta reunión que se sienta triste, solo, ansioso, incluso deprimido, Padre, que Él sepa que Tú estás ahí, Padre. Tú estás ahí y siempre lo vas a estar, Padre. Gracias porque Tú provees conforme a Tus planes, que son mejores de los que nosotros podamos imaginar, Padre. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría poder conectar a través de esta transmisión. Si el día de hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús o quieres conocerlo más, o bien quieres que oremos por ti, te invitamos a que puedas ingresar a diosestaqui.net. Ahí podrás compartir tus datos con nosotros y en breve alguien de nuestro equipo se contactará contigo. Recuérdalo, donde estés, Dios está aquí. Nos vemos pronto.